Hola, buenas tardes. Nos encontramos otra vez con algo importante en nuestro webinar. Los dos temas de hoy van a ser de gran importancia. Yo creo que son cosas que queremos abordar y tenemos dos grandes especialistas. Tenemos con nosotros a la maestra Angélica Pérez Plazola y también al doctor Marcos Orozco, quienes hoy nos van a platicar sobre algunos aspectos muy relacionados con la educación, pero también con la parte de la prevención familiar, medicina y todo lo que tiene en conexión con la parte del trabajo, que es tan vital en este momento. Por tanto, vamos a comenzar con la maestra Angélica Pérez para que podamos conocer qué es lo que nos trae el día de hoy en este webinar de Horizontes. Bienvenida, maestra Angélica. Muchas gracias. Me da mucho gusto por la invitación que me hizo esta noble institución, Ilse, a Isauro, a Edgardo, a usted, maestra Lulú. Muchas gracias. Y bueno, pues lo que puedo es compartirles una experiencia que tuve y a partir de ahí fue que me gustó y me estoy realizando precisamente en la capacitación, en la orientación de algunas empresas educativas o de algunos consejos en donde me han invitado a participar, porque creo que la evaluación en las empresas o en las instituciones educativas hacen precisamente este mejoramiento y dar buenas cuentas y buenos resultados, ya sea poco presupuesto, mucho presupuesto, en fin. Todo esto tiene que ver con precisamente una planeación, pero una evaluación y certificar precisamente a las instituciones. Una institución que está certificada te da confianza, te da certidumbre de que sus procesos van a ser certeros, precisos, convenientemente para lo que necesitas. Uno de padre de familia escoge una institución cuando tiene mayor prestigio y en este caso certificar una institución educativa pues es algo muy importante. Entonces, pues eso es lo que quiero compartir con ustedes, esta experiencia que tuve yo. Pues bienvenida y vamos a pedir que nos pongan en la pantalla para compartir su presentación. Muchas Listo. gracias. Ok. Bueno, pues es un título largo, pero creo que tiene la explicación. ¿Por qué hablar de la importancia de la evaluación de proyectos en nuevos emprendimientos o en proyectos ya iniciados de organizaciones educativas? La respuesta es porque los proyectos no solamente se presentan en la vida de los individuos, no puede solamente ser un proyecto personal, también debe de ser un proyecto donde la actividad social, el área social y todos somos susceptibles para realizar una tarea que tiene sobre todo que ser evaluada. Es como si vamos al médico, como tú lo decías, maestra. Si vamos al médico, bueno, pues queremos que nos evalúe y que salgan los mejores resultados. Y si no, pues replantearnos hábitos, costumbres, etcétera, para poder mejorar en nuestra salud. Así es, una institución educativa también se enferma. Una institución educativa es conveniente hacerle a lo mejor por ahí una curación o una resonancia para ver realmente lo que tiene, ¿verdad? Bueno, ¿me podría ayudar con la siguiente? En este caso quisiera decirles esta palabra que es ahora o nunca, que en latín, bueno, pues nun ad nunquam. Es muy precisa porque si emprendemos hoy este proyecto, es ahora o nunca. Se tiene uno que enfrentar como institución educativa a ver realmente que la luz de la idea sea realmente expuesta. Y aquello que cambió el mundo siempre inició con una persona que se arrojó a ver qué pasaba si mostraba a la humanidad su idea. Esto es algo muy importante porque a veces tenemos mucho temor de iniciar un proyecto o de poderlo resolver si encontramos problemas, pero creo que es más importante conocer el diagnóstico y de ahí partir en la solución.
una idea es difícil de implementarla. Creemos que a veces es imposible. Entonces, creo que les puedo compartir. La humanidad no sería lo que es hoy y la tecnología no habría avanzado si alguien no hubiera arriesgado una idea o incluso un capital, si alguien no hubiera arriesgado con algún proyecto que creyó que era prácticamente imposible. No estaría ni el hombre evolucionado ni desarrollado como hoy lo tenemos en nuestra historia. Por favor. Las ideas nuevas en proyectos nuevos. Partamos de dos premisas. Una de las ideas nuevas y otra de las ideas nuevas en prácticas de proyectos ya iniciados. El principio de todos los proyectos es la idea, pero no todas las ideas se dan por generación espontánea. Las ideas responden a las necesidades e intereses de alguna problemática, ya sea de algún sector de la población o de un problema de tipo individual. Puede ser un problema de tipo social y se presenta en diferentes esferas de la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito económico tenemos muchos problemas y en este entorno, pues podríamos enfrentarnos a cómo reactivar el crecimiento económico. En resumen, los problemas que repercuten en otras esferas, como en la política, en la educación, en la salud, etcétera, pues todos ellos tienen un momento para poder revisar y poder ver qué va a pasar. Por ejemplo, ahorita con la escuela. El tema educativo para nosotros es un tema muy grave, lo que está sucediendo. No sabemos qué va a pasar con la escuela de aquí a 3 meses, por ejemplo. ¿Qué pasará con todos aquellos niños que ya no van a regresar a sus clases por alguna situación diversa? Ya sea porque sus padres padecieron de esta terrible enfermedad, quedaron huérfanos, o porque tienen que integrarse a la fuerza laboral. Y es ahí, pues, es un problema que tenemos que enfrentarnos y las instituciones educativas deben o deberían de estar revisando este problema. Tengo yo una experiencia de una institución muy cercana que parece que no tienen idea de lo que está pasando. Ellos creen que van a regresar dentro de un mes y así se han pasado ya 8 meses, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se debe replantear este momento que estamos viviendo para poder revertir todos los problemas que se tienen. Por ejemplo, si hablamos también del medio ambiente, ¿qué está pasando con nuestro no posible revertir nuestro calentamiento? ¿Cómo podemos evitarlo, no? Y pues parece también como que no sabemos cómo dirigirnos. Hacemos mucho, pero no efectuamos casi nada, ¿verdad? Por favor. Pero también hay procesos que ya están iniciados. Entonces, estos procesos, estos proyectos que ya tienen un curso y una trayectoria, también requieren de nuevas ideas. Yo aquí es donde comparto esta experiencia. Yo llegué al Instituto Estatal de Educación de Adultos en el 2001 y era una institución con una noble tarea, pero un poco enferma. Entonces, pues tuvimos que innovar, revisar, encontrar resistencias, pero esto les comento desde mi posición personal. Claro, pues habrá otras instituciones que quizás superan mejores los problemas, pero en este caso teníamos nosotros que implantar un modelo de educación para la vida y el trabajo para jóvenes y adultos. Y bueno, encontramos desconocimiento, indiferencia o resistencia a esta implantación. Afortunadamente, este proyecto en el cual estuve, se detectó las necesidades e intereses de los actores en proceso de aprendizaje. Lo pongo como un ejemplo, pero es una analogía, o sea, podrá haber otros, ¿verdad? Podrá haber otras instituciones que se pueden mejorar o pueden revisar en este caso. Bueno, pues sí, revisamos, platicamos con el personal y vimos que había muchos valores ahí.
había expertices, había gente que había sugerido proyectos anteriores, pero se habían quedado en el tintero o se habían quedado en el escritorio o no les habían tomado en cuenta. Entonces lo que hicimos fue eso, descubrirlos, proyectarlos, irlos impulsando, pero sobre todo ir haciendo una evaluación permanente. Implicaba tener una mentalidad abierta y como todos los proyectos que ya tienen una trayectoria, encontramos resistencia. Como ya les comenté, era muy necesario, importante, aceptar la evaluación, la valoración, que en este caso nosotros ese nombre le dimos, una valoración, porque aún los jóvenes y adultos al presentar una evaluación, a veces se ponían nerviosos y por el simple hecho de no contenerse, tenían mayores faltas o menores aciertos. Entonces, nosotros teníamos que buscar esas dificultades y buscar en cada área cómo lograrlos, cómo abatir esos problemas. Por favor. Ambas iniciativas son susceptibles de evaluar. Un proyecto nuevo o un proyecto que está en curso requiere ideas e iniciativas innovadoras. Ideas que, cual semilla, pueden ser sembradas en tierra fértil para que puedan germinar. No es una tarea fácil. Hay que preparar la tierra y para que pueda germinar hay que crear las condiciones, tener una cultura del cuidado y de no ser así, no haberla practicado, se deberá crear. Si algo no se conocía, pues darle precisamente esa capacitación, esa parte donde sabiendo hacerlo, puedo hacerlo mejor. Tenemos que estar siempre conscientes de que hay que cultivar esa semilla, regarla para que los nutrientes a la tierra, la cantidad de agua requerida, en fin, que existan los diferentes elementos adecuados para tener éxito, ya sea en esta empresa que vamos a arrancar o la que hemos recibido para hacerla crecer. Así que dotemos de una buena cantidad de fertilizantes, nutrientes, porque lo necesitamos, incluso si es posible y necesario, limpiar, deshiervar para favorecer su crecimiento. Y esto pues en el instituto, por ejemplo, fueron los estímulos al personal, la capacitación gratuita, el estar estimulando cada proceso que se iba mejorando para que ellos supieran que valía la pena también hacer un cambio, modificar hábitos y procedimientos que tenían que no daban una mejor calidad. Por favor. Bueno, pues sigo con la tierra. La tierra que nosotros encontramos en el INEA, luego el IDEA y ahora después se llamó INEJAD, Instituto Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos. Precisamente se realizó un diagnóstico de necesidades. Tuvimos que detectar primero las fortalezas, como lo dije, y debilidades que en el momento teníamos que estar recuperando precisamente. Se detectó el grado de expertices de las personas que trabajaban ya directamente en los procesos, directamente las necesidades y las áreas para impulsar varios proyectos que se habían quedado en el tintero. Nos equivocamos quizá, corregimos, avanzamos, pero aprendimos, porque en cada experiencia que tuvimos, si teníamos que experimentar, lo hacíamos y bueno, con una planeación sobre todo. Me gustaría la otra, por favor. Una vez que se detectaron las necesidades y las personas, también sus valores, sus fortalezas, que estaban directamente en la institución y de los que llegamos a incorporarnos, para esto se recurrió en la planeación, la cual tiene que girar en torno al objetivo de la institución o de las empresas. En el caso del instituto era reducir el rezago educativo y como objetivos secundarios incrementar el índice de acreditación, incrementar el índice de aprobación de exámenes, de incrementar el índice de certificación de las personas y la continuidad de los estudios de ellos. ¿Cómo podíamos ver estos índices perfectamente? Pues a través de la medición, a través de estar evaluando permanentemente y replanteando
precisamente porque no somos en educación nada es rígido. Yo creo que todo tiene que ir adaptándose de acuerdo a las necesidades de los educandos. Y por eso es este comentario de que en este momento, yo creo la Secretaría, o aquí en Jalisco en particular, pues no ha sido lo que esperaba, yo creo que la sociedad de padres, los mismos chicos, porque hay situaciones que no se han explotado, ya se tenían y no se han seguido, no se han continuado. Bueno, pues teníamos que pensar en varias frentes. Tuvimos también un sindicato, que es una fuerza laboral que ayuda cuando tú la convences también para trabajar. O sea, creo que nada es imposible cuando el mismo objetivo es común. O sea, hay un objetivo que es, en este caso, era rezago educativo, abatir el rezago, mejorar las condiciones de los educandos, de los trabajadores, y pues así fuimos avanzando poco a poco en estos cambios. Uno de ellos sería precisamente lo que vimos que necesitábamos, la formación y capacitación. Creo que si en una reingeniería, en un cambio, en una modificación, si no preparas al personal para ese cambio, pues se cae totalmente. Entonces, en este caso, alineamos todos los objetivos del instituto y todas las áreas tuvieron el mismo objetivo, pero en lo particular, todos estábamos en común acuerdo: planeación, administración, estructuras regionales, acreditación, recursos humanos, dirección académica, finanzas, el personal administrativo, el sindicato, todos llevamos precisamente el mismo objetivo. Y desde el primer día de trabajo, los puestos fueron creados para la tarea, no para el objetivo personal del puesto. O sea, el puesto es una cosa, pero el puesto genera acciones, y estas acciones fueron las que estuvieron alineadas también y motivadas hacia el objetivo institucional. Y lo que encontramos fue que debíamos enfocarnos directamente en el servicio de los educandos, en los asesores y en las figuras que aparecían siempre con ellos, en los centros de aprendizaje. O sea, la cuestión del proceso de aprendizaje debe tener como centro al alumno. A él nos debe de importar, para él vivimos, y apoyando precisamente y justo con un asesor preparado, siempre actualizado y respondiendo a las necesidades de la modalidad precisamente que después se dio del modelo de libros, de materiales gráficos, al modelo de virtual, en línea, en fin. Fuimos adaptando y preparando tanto al educando como al personal, asesor y todo el acompañamiento. No fue fácil este proceso, pero tampoco imposible. Dentro de la planeación y la ejecución hubo muchos momentos en que tuvimos que replantear cosas, pero avanzábamos. Pero había una cosa también que cubrimos: la atención permanente. Hicimos cambios sin que se notara. Yo creo que eso es también algo que da tranquilidad para esos cambios. No bajar una palanca, no parar y empezar de nuevo, sino ir haciendo un entramaje, un andamiaje, para ir vinculando y que no se perdiera la continuidad educativa en el instituto. Por favor. Cuando llegue el momento, precisamente aquí está una fotografía muy descriptiva, pues nosotros dábamos los cursos en línea antes de esta pandemia, precisamente porque era un ejercicio que facilitaba a que todos se dieran más, se multiplicara más rápidamente. Cuando llegue el momento de la ejecución, la operación, la capacitación y el acompañamiento, en cualquier proyecto hay que distinguir varios procesos que en su momento se tuvieron que hacer. En este caso, la forma simultánea, como dije, porque no podíamos parar la operación. Incluso un proceso de aprendizaje mutuo, porque sabíamos que se realizaba su trabajo y nos dimos cómo se ejercitaban, cómo ellos trabajaban en la operación.
En este sentido, fuimos también al mismo tiempo capacitando como cualquier actividad. A veces dejábamos personas sustituyendo ese proceso administrativo, pero el personal atendía la capacitación y eso también ayudó mucho. Otro elemento muy importante de la ejecución y la operación es el acompañamiento. No podemos solamente dirigirlos, sino también acompañar con ellos en el proceso de implementación, con el fin de asegurarnos de que las ideas se habían transmitido precisas y con calidad. Se trataba de estar presente a la hora de ejecutar cada paso de proceso, en las asesorías, en la entrega de materiales, en la planeación de clase, en toda la estructura. Y bueno, pues esto tuvimos que apoyarlo con equipos externos también del propio Nacional de Educación de Adultos. El instituto nos daban apoyo y otros empresarios, como alguien que aquí está presente, que también nos hizo el favor de orientarnos y de hacer una reingeniería y cambiar un modelo de operación. Fueron 12 años de trabajo continuo, pero siempre hacia la mejoría. Y hay una parte muy importante que el instituto, aparte de evaluar, certificaba. Le voy a pedir si me ayuda con el siguiente. Nuestras metas y objetivos e indicadores de gestión, todo estaba dirigido para el éxito. En este caso, nosotros los elementos que medíamos y que teníamos que definir en el tiempo, pues los tuvimos que replantear y ver si convenía, experimentamos, pero sobre todo en el corporativo, en la institución, siempre estuvimos pendientes, evaluando y continuando, replanteando. Se requirieron muchos materiales, por supuesto, equipamiento, personal, recursos, pero eficientando siempre el gasto, replanteando a los capítulos de gasto, pero siempre con la dirección de lograr la mejor respuesta, que era certificar a nuestros jóvenes y adultos. Para poder lograr estas metas y objetivos, fuimos compatibles con 3 planos: el individual, el social y el corporativo o institucional. Como dije, los alineamos y si una persona no estaba de acuerdo con los objetivos o con el objetivo en lo particular, pues entonces buscábamos que estuviera en otro lugar o que aprovecháramos su experiencia para que colaborara en otra forma. Fuimos cuidadosos en eso por el respeto a la persona, para que se sintiera que se estaba tomando en cuenta, pero que queríamos también que mejorara este servicio. En el caso del objetivo institucional, al estar definido por la función social que desempeñaba un organismo en un sistema o subsistema, teníamos que aportar trabajo para el desarrollo institucional de forma integral. Cada una de estas metas, objetivos e indicadores tenían que contar con un número para poder evaluarlos. Siempre estuvimos haciendo evaluaciones. Cada mes nosotros teníamos una evaluación y esta hacía que se dirigieran los recursos humanos, materiales muy específicos para poder mejorar las metas que tenían ese grupo o esa localidad. Los indicadores de gestión se valoran precisamente al desempeño, no a la adscripción del puesto. Como decía, si no le parecía a la persona los objetivos que tenía que cumplir, bueno, pues entonces buscábamos en dónde podría estar en mejores condiciones. La siguiente, por favor. Ante todo, este proceso desde este proceso se establecieron en cómo plantear una serie de indicadores de gestión. Pero ¿de qué servía tener indicadores de gestión para un proyecto o una empresa si no es para evaluarlos? Entonces siempre esta palabra, pues sí, se repite mucho, la evaluación, pero si no sabes cómo va la institución, pues te perdiste. Los indicadores de gestión implican un proceso de valoración.
todos los indicadores de gestión tienen que ser medibles para que puedas tú saber qué vas a continuar haciendo. Luego, entonces, se trataba de una evaluación hacia adentro con el fin de preparar el terreno para una revisión externa. Había que someter también a una revisión externa constante, tener auditorías para saber si los recursos estaban siendo aprovechados o se estaban utilizando en forma adecuada. Recordar que los ojos de fuera tienen otra visión distinta a los de adentro. Y nosotros siempre fuimos, en ese caso, muy abiertos. Preferíamos mejor que nos dijeran cómo estábamos, cómo nos veíamos y corregir lo que teníamos que hacer. Estos dos procesos de evaluación nos prepararon para un proceso de certificación. El apoyo de asesores externos con el fin de revisar los indicadores de gestión y calidad nos llevaron por un buen camino a la certificación, pero no solo para obtener el diploma o certificado, sino para que realmente exista una gestión adecuada y de calidad. En el caso de INEA, IEA y NEJAD, fue importante durante la gestión convertirnos en un organismo certificador. El INEA certificaba a las empresas que el personal tenía el nivel básico mayor, o sea, secundaria. Entonces, cuando la empresa nos llamaba y nos decía, ¿saben qué? Tengo tanto personal que no tiene primaria, no tiene secundaria, pero para certificarme yo con el ISO necesito que me ayuden. Entonces, ahí colaborábamos dándoles esa atención y precisamente se conformó el CONEVIT, el Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo. Fue un proyecto fabuloso porque además de unirnos con la sociedad, con la empresa, entender los procesos que tenían los trabajadores y que podíamos ayudarle a través del material educativo. Los módulos estaban dirigidos hacia mejorar la vida y el trabajo. Entonces había un módulo que era mi trabajo, el otro era cómo ahorrar en mi casa, por ejemplo, a las señoras, en fin, diferentes temas que tenían con la vida de la persona y el trabajo. Mi negocio también había otro módulo que era precisamente cómo emprender un negocio. Y ahí lo llevaba de la mano para que no hubiera dudas o errores en invertir un pequeño capital en un negocio. Esta certificación era importante porque la empresa también tenía que cumplir como empresa responsable y socialmente responsable. Entonces también la Secretaría del Trabajo le daba ese estímulo o ese reconocimiento para que estuviera como una empresa de prestigio. Yo creo que eso es lo más importante que puedo yo decirles. Estas empresas certificadas buscaban ser reconocidas, pero que tuvieran una mejor productividad, competitividad en el mercado. Entonces fuimos parte de ese desarrollo, pero también nosotros mismos nos estuvimos certificando en lo interior y haciendo procesos para certificarlos. Me gustaría la siguiente. La evaluación permanente, bueno, pues esto es para mí básico. O sea, a mí me gusta que me digan diario si me veo un poquito con más kilos o menos. En fin, yo creo que a todos nos debe de interesar que nos evalúen externamente, porque mejoramos, porque esa evaluación debe de servirnos precisamente para hacer, corregir, mejorar. Y una institución educativa que está precisamente encargada de educar, enseñar, aprender a convivir, a ser personas felices para la vida, pues yo creo que tiene también mucha obligación de estarse revisando por dentro, por fuera, y una encuesta, ¿verdad? ¿Cómo me ven los padres de familia o cómo me ven la sociedad? Duele, sí duele, pero más vale a tiempo y no precisamente que se pierdan alumnos o que se pierdan esa capacidad académica por no tener maestros con maestría o con doctorado, no sé, depende de lo que aspire la institución educativa.
Debido a que siempre hay metas, objetivos y retos que deben cumplirse, esto no solo depende del buen liderazgo o de una buena dirección asertiva. La dirección asertiva tiene que estar directamente vinculada con todo el capital humano que conforma la empresa o institución. Implica colocar a los mejores perfiles en los puestos que se requieren. Si alguien es muy bueno para la formación, pues dale la oportunidad y aprovechar justamente lo que en ese grado es expertise, para que cada quien, si le gusta, no sé, la parte administrativa, pues también ayudar a que logre mejorar esa parte administrativa, que haga procesos administrativos mejores, que se regrese el cliente con una buena respuesta y que lo recomiende, porque además es eso también. La certificación hace que se recomiende, que tengan certidumbre de que esa institución me va a ayudar a crecer, a formar, a proyectar mi vida en una sociedad futura, cuando son jóvenes, ¿no? Los mejores líderes son aquellos que buscan a los expertos en cada uno de los procesos que se requieren. O sea, el líder no es el que sabe más. Yo creo que es el más inteligente para poderse reunir. Eso creo que también tuvimos esa oportunidad. Estuvimos reunidos expertices en el área académica, en el área administrativa, en fin, en todas las áreas hubo expertos en esa materia. Y eso fue también lo que dio certeza a que íbamos a tener mejores resultados para que la Contraloría interna o externa pues no nos sancionara y estuvieran mejor observándonos en qué teníamos que mejorar. Hay que recordar que lo más importante de una empresa o de una institución es el capital humano. El capital humano o el personal que está desempeñándose, ¿verdad? Es el factor humano el que le da valor a una institución. Y en este sentido también hay que recordar que los evaluadores, cuando lleguen a preguntarnos en una auditoría o una encuesta, no son nuestros enemigos, no están buscando a ver si nos hacen daño o no. Más bien, están buscando adecuadamente, están buscando y detectando si valoraron bien tu trabajo, o sea, ellos lo tienen que valorar también, pero si realizaste bien tu tarea, entonces vas a tener una calificación adecuada. Si trabajaste con errores, entonces tendrás que corregirlos, en fin. Ya voy a terminar. Asumimos Maestra, este riesgo. Ya voy a terminar. Podemos reducir. No escuché, perdón. Sería cortado. Un poco más para que tengamos tiempo. Ya. Recuerden que una institución educativa, pública o privada tiene la necesidad siempre de resolver problemas nuevos y esos problemas nuevos solamente se resuelven con ideas nuevas. Esto es todo de mi parte. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes en la siguiente etapa. Gracias. Muchas gracias, maestra. Perdón, No, he sí. tenido problemas de conexión. Tienes razón. He tenido problemas. Les pido disculpas, espero que siga este tipo de problemas. Muchas gracias, maestra, por su presentación. Este es un ejemplo típico y clásico de lo que es proyectos en el sector educativo. Vamos a darle la entrada ahora al doctor Marco Orozco para que nos hable de un tema muy importante que tiene que ver con la dirección de proyectos. La primera parte de lo que vimos con la maestra Pérez Plazola fue la parte de la implementación de un proyecto en la vida real, en un sector fundamental que es la parte educativa. Ahora queremos que con el doctor Orozco lo que vamos a ver es todo lo que es la formalización justamente de lo que es la dirección de proyectos y todo el trabajo que el doctor ha venido haciendo con todo su equipo, que es realmente algo que es importante para todas las empresas que nos dedicamos a este tipo de cosas. Doctor, por favor. Gracias, Edgardo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos Orozco, como lo comentó, estoy a cargo con la presidencia del
Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos. Y el tema que les traigo hoy, bueno, es algo interesante, no solamente exponer lo que hemos estado haciendo, uno de los trabajos, sino algo que estamos orgullosos y ahora sí parándonos el cuello a nivel internacional porque hemos irrumpido, hemos cambiado mucho la mentalidad de lo que está manejando a nivel internacional en el tema de proyectos precisamente. Me permiten, voy a empezar con la presentación. Ok, ¿lo están viendo? Sí se ve bien. Ok, de acuerdo. Ok, irrumpiendo paradigmas internacionales, ¿qué es lo que hicimos aquí en México? Tema muy interesante. Vamos a empezar desde una base, desde el inicio, para entender a los que no están muy en la práctica del tema de dirección de proyectos. ¿Por qué proyectos y por qué es interesante considerar este tema? Bueno, como lo ven en la gráfica, no es una vez, existen muchísimas ocasiones en las que precisamente el intentar hacer algo que planeamos, una idea de lo que queremos hacer, algo termina con problemas, con errores y terminamos teniendo ese tipo de resultados. No logramos llegar a nuestro objetivo. Para ser más claros, lo que intentamos hacer en el tema de dirección de proyectos es precisamente encontrar, si tenemos un inicio y un cierre o una terminación de nuestro proyecto, qué es lo que tenemos que hacer en medio y en todo el camino, cómo lo tenemos que organizar y trabajar. Muchos trabajos a nivel internacional de una investigación de más de 50,000 proyectos en todo el mundo que hizo Standish Group, arrojó que en términos generales solamente el 30% de los proyectos en todas las áreas son exitosos. 3 de cada 10 proyectos, 7 de cada 10 proyectos no terminan bien. La mitad aproximadamente siempre tienen problemas, cambian, sí se termina el proyecto, pero termina de una manera no adecuada, no completa, falta de tiempo, exceso de presupuesto, mal hecho, etcétera. Y la cuarta parte de ellos son aproximadamente 2.5% de los proyectos de cada 10 son completamente cerrados y cancelados con todas las pérdidas de tiempo, recursos, presupuestos y todo lo que haya en el camino, porque no se supo hacer bien. Este es un estándar internacional, eso ocurre en todo el mundo. En algunos países más que menos, pero siempre ocurre. Entonces hay que empezar a ver o poner atención de qué se trata el manejo de los proyectos. A finales del 2010 se creó aquí en México el Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos, teniendo como objetivo la promoción y recopilación, tanto como el desarrollo de conocimiento en dirección de proyectos, así como la creación de un estándar en dirección de proyectos, a pesar de los que ya existían a nivel mundial, algunos muy conocidos. Teníamos gente muy exitosa y muy reconocida también a nivel nacional como internacional, con algunas ideas muy interesantes sobre cómo generar algo nuevo y algo distinto y no seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo en todos lados. Esto ya lo logramos hacer, inclusive convencimos al gobierno en México y tomaron una parte del estándar que se creó en el 2017 y fue considerada ya como una norma nacional. El estándar completo es un libro más completo, es más grande, se llama Vademecum en dirección de proyectos y fue publicado en 2019 pasado. A pesar de que es una organización que solamente empezó para México y en México, precisamente por lo que hemos llegado a hacer y lo que estamos cambiando el paradigma a nivel internacional del manejo de proyectos, se han estado incorporando cada vez más gente de varios países. Entonces ya han estado participando y colaborando con nosotros personas de países como Estados Unidos, España, Panamá, Argentina, Chile, Nicaragua, Inglaterra, Costa Rica. Vamos, ya algunas participaciones tenemos inclusive ya con gente hasta de Arabia, algo que no habíamos considerado, pero hasta allá estamos llegando. ¿De qué se trata esto? Y el tema de dirección de proyectos, bien, en los últimos 50 años, 60 años particularmente, en varios países se previó la necesidad de crear un cuerpo de conocimientos que tenga que ver con la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque hay personas que se empezaron a dar cuenta que no importaba si lo que se hacía es construir un edificio, un programa de software, construir un carro o construir una plataforma marina. En todos ellos se manejan personas, se maneja un equipo de personas para trabajo. En todos ellos hay contabilidad, hay finanzas, se manejan presupuestos, depende de la moneda en cada país, pero hay presupuesto. En todos ellos, independientemente de qué se trate del proyecto, se manejan actividades, se planean actividades, se organizan calendarios de trabajo, se evalúan tiempos y dependencias entre las actividades. También se manejan cuestiones como calidad, mejora, optimización, mejora continua,
En todos los proyectos, sin excepción, existen riesgos, hay contratiempos, también hay oportunidades que hay que manejar. En todos también se manejan insumos, recursos, almacenes, proveedores. Entonces, todo esto forma lo que se conoce como cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos o dirección de proyectos. Y eso es independiente de si el proyecto tiene que ver con ingeniería civil, con arquitectura, con sistemas. Vamos, hemos tenido gente de proyectos en el área legal, en el área oceanográfica, en el área de televisión también o filmografía. Entonces, en cualquier área, inclusive a nivel personal, podrían manejar proyectos cada uno de ustedes. En más de 80 países, para estas prácticas o para generar este cuerpo de conocimientos, empezaron a crear institutos y asociaciones enfocadas a la dirección de proyectos, mismas que en muchos casos, la mayoría han sido apoyados por los propios gobiernos de cada país. Esas organizaciones que se han ubicado en cada uno de los países son con los que ya también empezamos a hacer alguna relación con ellos, con varios de ellos, y tenemos objetivos en comunes o que van creciendo, como por ejemplo estamos trabajando ahorita en una maestría en dirección de proyectos con España y con Argentina. Hay estándares a nivel internacional, comentaba. El más antiguo o el más antiguo pues, y por lo tanto conocido también es el que se originó en Europa por International Project Management Association. Se llama ICB, International Competency Baseline, y el que apareció pocos años después es el que se creó en Estados Unidos por el International Institute, International Project Management Institute. Entonces, ellos también crearon un estándar que es muy reconocido y es muy conocido en todo el mundo, o comercialmente el más divulgado, vamos a decirlo así. Pero también el hecho de que se hayan creado varios estándares en varios países, ya hubo una convocatoria internacional hace varios años para crear un estándar ISO internacional que se conoce como ISO 21500, fue publicado en 2012. Y bueno, en este caso, como pueden ver en la página, en la imagen que tienen ustedes de frente, el estándar que creamos nosotros aquí en México, que se llama BDP o BADME, como en dirección de proyectos, cumple prácticamente al 100% con lo que está publicado en la ISO 21500. Con el más común que comentábamos, que es de Estados Unidos, que es un ANSI, American National Standard Institute en Estados Unidos, cumplimos prácticamente con un 96-97%. PRISM, que es un estándar enfocado al tema de sustentabilidad para proyectos, prácticamente también lo tenemos cubierto, y el modelo ágil, que se conoce mucho en las áreas de sistemas y tecnologías de información, pero que cada vez va creciendo en otras áreas, también lo tenemos contemplado. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta lista, los estándares internacionales, que hay variaciones entre ellos, prácticamente lo que hicimos nosotros es no inventar el hilo negro desde el principio, revisamos lo que los demás tienen, lo incorporamos todo y lo ampliamos todavía un poco más, que esa es la parte interesante. Aquí en México, cuando se hizo una convocatoria para que las organizaciones se involucraran, profesionistas y organizaciones, para hacer este trabajo, este desarrollo, de manera sorpresiva, porque requeríamos por lo menos que hubieran 6, 7 organizaciones, esperábamos alrededor de 12, con el tiempo creíamos que íbamos a tener 20 y cerramos siendo más de 65 organizaciones. Todo el mundo estaba interesado en colaborar, desde organizaciones privadas, así como cámaras industriales, asociaciones profesionales y secretarías de Estado también. Entonces, esta lista, por ejemplo, que tenemos aquí es muy corta, todavía son 65, y esta lista, este comité se generó en el 2015 para empezar a trabajar sobre este estándar. Del 2015 a las fechas actuales se han seguido incorporando cada vez más organizaciones, universidades e instituciones, ya no solamente de México, sino de otros países, porque están colaborando en el trabajo que hicimos precisamente y el respaldo y el crecimiento que está teniendo. Actualmente el instituto tiene cerca de 800 profesionistas involucrados en diversas áreas. Como socios, el instituto, hay miembros empresariales también, organizaciones y empresas que se han afiliado al instituto, y hemos hecho alianzas con otras organizaciones internacionales también en proyectos y en otras áreas, como por ejemplo en Lean Construction. ¿Qué beneficios tiene el manejar un estándar o una forma, un cuerpo de conocimientos para el manejo del proyecto? Primero que nada, hay un ordenamiento de conocimiento, tanto a nivel de universidades como a nivel de profesionistas. Muchas personas terminan la carrera, terminan el conocimiento, por ejemplo, un arquitecto termina un conocimiento de cómo se hace una casa, pero salvo que salga a trabajar en una empresa ya formal, si sale de manera independiente a querer construir una casa o a vender la construcción de una casa, se topa con muchos problemas, porque en la carrera no le enseñaron cómo manejar un equipo de personas. Y el equipo de personas puede llegar a tener pleitos, y cómo se diluyen los pleitos también y cómo se resuelven. También tienen que pasar a aprender a manejar proveedores de materiales, proveedores de insumos, proveedores de servicios,
manejar los contratos y esos temas legales, por ejemplo, son temas que tampoco se vieron durante la carrera. Entonces hay muchas cosas que se enfrenta el profesional cuando sale de la universidad y empieza a trabajar. Comento, salvo que sea en una empresa formalmente creada y que maneja proyectos, bueno, sabe de qué se trata y le van enseñando, pero si no se va topando con muchos problemas. Es por esto que ya en muchos países se está empezando a organizar o formar que la gestión y el manejo de proyectos sea también una materia propia de muchas de las carreras. ¿Qué es lo que es beneficio que tiene también esto? Estandarizar la forma de trabajar. Principalmente, es transversal, comentaba, para todas las áreas. La gestión de proyectos como tal se maneja de manera muy semejante tanto en arquitectura como en automotriz. Y cosa curiosa, desde el punto de vista de proyectos, hacer un proyecto para irme de vacaciones para Semana Santa, por ejemplo, que faltan un par de meses para eso, idear todo lo que tengo que hacer para poderme ir de vacaciones a algún lugar y gastar un presupuesto determinado y tener unas vacaciones a gusto que yo quisiera hacer con la familia o conocer algún lugar, se puede gestionar como un proyecto. Desde ese punto de vista, desde la gestión de un proyecto vale lo mismo y se hace lo mismo en la preparación de unas vacaciones como para lanzar un cohete a Marte. Por raro que parezca, la única diferencia es la complejidad. Hay más dinero, hay más riesgos, hay más gente, hay más proveedores, se vuelve más complejo, pero la forma de desarrollar proyectos es exactamente la misma para ambos casos. Y eso es lo que lo vuelve interesante. Nos ayuda mucho en los beneficios a que sea transparente. También en cuestiones de cliente, proveedor, usuario y gobierno, se sabe lo que se está haciendo, no se presume o se miente respecto de los resultados, se cobra lo que se tiene que cobrar también, incluyendo la parte de las garantías y la parte de los beneficios o de las utilidades que tiene que tener un proyecto. Hay planeación, hay seguimiento, hay control, hay revisión, hay previsión de lo que está pasando. En el caso del gobierno debería de hacer licitaciones, seguimiento, control y cierres adecuados y no tener los problemas que estamos acostumbrados. No en México, en todo el mundo ocurre eso mismo. Probablemente el país que está más adelantado en ese término por una orden ejecutiva, fue en el caso de Estados Unidos por una orden ejecutiva de Barack Obama para que ya se implementara este tipo de conocimiento o este tipo de estándares a nivel de gobierno. El segundo país que se empezó a reconocer como el que llevaba la ventaja en este sentido fue México, precisamente al elevar este proceso a un estándar mexicano, a una norma nacional. Falta que se empiece a manejar como tal en todas las áreas de gobierno. Y bueno, también tendría como beneficio una alineación internacional con todas las organizaciones que se dedican a hacer proyectos en todo el mundo. ¿De qué se trata el Vademecum que creamos en Dirección de Proyectos? Iba creciendo el cuerpo, iba siendo muy completo, un cuerpo de conocimientos, y entonces tuvimos que dividirlo en una parte, porque la primera es lo que llamamos que es una parte prescriptiva. La norma mexicana finalmente quedó como una parte prescriptiva, se le llama marco común de referencia en dirección de proyectos, y es muy clara y acota lo que se tiene que hacer en todo proyecto. Un caso, todo proyecto, sin excepción, tiene que tener un cronograma de trabajo. No puede haber un proyecto, inclusive fuera un proyecto de un solo día, podría tener el cronograma por actividades, por horas o por minutos en el día. No puede existir un proyecto que no tenga un cronograma. Esto es prescriptivo, esto se tiene que hacer, y así hay muchas cosas también. Y una segunda parte tiene que ver con un prontuario de prácticas y técnicas que tiene una serie de recomendaciones de cosas que se podrían hacer, dependiendo de la experiencia, del tipo de proyecto, del lugar, de la causalidad que puede ocurrir, y de un sinfín de técnicas que se pueden apoyar para precisamente cumplir con lo que tengo que hacer. Un caso específico también dentro de lo que hablamos. Todo proyecto debe tener un calendario, pero existen 11 técnicas diferentes para hacer cronogramas o calendario de trabajo. Entonces, yo puedo seleccionar una de las 11 y entonces cumplir con precisamente tener un calendario en el proyecto. ¿Cómo está formado nuestro estándar? La primera parte comentábamos es el marco común de referencia en dirección de proyectos. Hay 23 términos y definiciones, 26 conceptos, 4 tipos de ciclos de vida de proyectos, 5 grupos de procesos, 11 áreas de conocimiento, 31 procesos, 71 principales productos que son lo que sale de trabajar, como por ejemplo el cronograma o calendario de trabajo, la WBS, el plan de comunicaciones, el plan de riesgos, las revisiones de estado de proyecto, de salidas, el control de calidad, etc. Manejamos también 11 competencias, como por ejemplo manejo de equipos o formación de equipos, negociación, comunicación, creatividad, también es una competencia que está contemplada. Y ya la segunda parte
del estándar es un prontuario de prácticas y técnicas con 12 grupos de recomendaciones generales, cosas que se pueden o no hacer en varias de las áreas o de los procesos de la dirección de proyectos, 31 grupos de prácticas en procesos, 11 grupos de prácticas en competencias, recomendaciones para el tema de comunicaciones, por ejemplo, o de negociación, y están descritas 250 técnicas, cómo se pueden usar en proyectos de diversas maneras, y esta particularmente es una recopilación única en el mundo que no existe. Muchos de los estándares que existen en el mundo en proyectos recomiendan varias de estas técnicas, pero no explican cómo se usan. Hay que acceder a otros libros para poder entender y trabajar. Nosotros lo que hicimos es recopilarlas todas en un solo producto, y bueno, es parte del estándar, y el estándar entonces que desarrollamos serviría para los otros estándares también, en esa dirección. ¿Cómo está organizado? Comentaba, el marco común de referencia tiene un tema, un capítulo que dice planear las comunicaciones. De manera específica dice, el objetivo del proceso es determinar necesidades de comunicación e información de los interesados del proyecto. Eso es muy claro y eso es lo que se tiene que hacer en todo proyecto. Pero la parte donde vienen las recomendaciones, que es la segunda parte, viene, por ejemplo, un análisis estadístico de qué es importante según algunos estudios que se han hecho. Viene, por ejemplo, que además de desarrollar un plan de comunicaciones, es necesario definir un mecanismo de revisión continua de resultados. Esto lo pueden o no hacer, no es obligatorio. Y vienen también, por ejemplo, qué hace un buen escucha en cuestión de comparación contra un mal escucha, con una persona que tiene una buena escucha con su equipo o una mala escucha. Entonces, las recomendaciones las pueden adherir a su proceso de trabajo de equipo de proyecto o desarrollo del proyecto al gusto de cada uno de los directores del proyecto, precisamente. En el caso de liderazgo, pues viene la definición de qué es, de qué se trata, y después vienen los tips o recomendaciones. Si el líder no posee un grado de autoconocimiento y autocomprensión, por ejemplo, en este caso, según Senge, existe el riesgo de que utilice a su organización o equipo de proyecto para encauzar sus propias neurosis. Interesante el punto, y para revisar hay libros completos sobre el tema, pero bueno, son temas que pueden ayudarnos a completar lo que es precisamente la gestión de liderazgo en un proyecto. Y en cuestión de las técnicas, mientras que en la parte obligatoria del proyecto se define la técnica de diagramación y nada más se dice de qué se trata, bueno, ya durante el prontuario lo que se hace es precisamente explicar cómo se utiliza la técnica de diagramación, de qué se trata, qué tipo de técnicas hay o qué tipo de diagramas, cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Entonces se convierte la primera parte del libro en un documento de lectura y de aprendizaje, y la segunda parte en un libro de consulta. No es necesario aprendérselo todo, pero uno puede consultar y revisar lo que uno necesita aprender ahí. Entonces, la primera parte del estándar nos dice qué es lo que se tiene que hacer en proyectos, mientras que la segunda parte nos dice cómo se hace. El Vademecum en dirección de proyectos dice qué y cómo, más opciones y recomendaciones, y esto es algo interesante porque no existe en ninguna parte del mundo. El estándar de Estados Unidos tiene el qué en base a procesos. El estándar de Europa tiene el qué en base a competencias. El de nosotros juntó procesos y competencias en un solo documento. ¿Cuáles son las diferencias más importantes, además de lo que hemos platicado, que es lo que ha llamado la atención a nivel internacional? Una de ellos es que se definió que hay algo más importante que lo que están haciendo, que el producto. Vamos a decirlo de esta manera. Si yo tengo que en un proyecto desarrollar un mouse, un apuntador para la computadora, y este proyecto se planea para desarrollarse durante 6 meses, tradicionalmente el objetivo del proyecto y el resultado final y lo que se busca y lo más importante ha sido esto, el mouse que me contrataron y que tengo que hacer. Cambiamos la perspectiva y dijimos, no, esto no es lo importante es el beneficio que logro con esto. Porque, por ejemplo, actualmente, si yo estoy desarrollando esto, y eso ha pasado mucho en el mercado, si yo estoy desarrollando un mouse en un proyecto de 6 meses y en 3 meses o en 4 meses la competencia saca un producto igual o equivalente, no tiene ningún sentido que yo haga lo mismo si no lo voy a poder vender porque ya me ganaron en el mercado. O ya hicieron algo mejor, ¿para qué saco un producto que es menor o más chico o más costoso que la competencia, por ejemplo? Entonces, sacar este producto a final de cuentas podría ser un proyecto en fracaso. Lo que necesito es cuál es el objetivo de haber creado esto. Si el objetivo era vender 1,000,000 de estos en el primer año, pues a lo mejor ya no lo logré. A lo mejor lo que tengo que hacer es detener mi proyecto o modificar el proyecto para lograr otro dispositivo distinto. Ya no es lo que quería hacer, sino distinto para lograr lo que quería. Entonces lo que se busca es el beneficio y no el producto final.
Otra diferencia que estamos incluyendo, un tema que se está reconociendo ya en todo el mundo, que empezó en el área de tecnologías de información, tiene que ver con lo que es agilidad, más práctico, más rápido, algo que no nos estorbe. Dice Gary Hamel, el mundo se vuelve más turbulento y más rápido de lo que la mayoría de las compañías se vuelven más flexibles, y eso es algo que incluimos en nuestro estándar de proyectos. Idea reciente sobre la ventaja competitiva, dice que la única ventaja competitiva realmente es la habilidad de aprender y cambiar. Ninguna compañía puede predecir el futuro, pero tenemos que aprender a adaptarnos, y esto es algo que está ocurriendo actualmente con el tema de la pandemia. ¿Qué compañías y organizaciones están sobreviviendo? Quienes se han podido adaptar precisamente a los cambios. Otra diferencia importante es los interesados, la gente. Tradicionalmente también en todos los estándares se ha manejado a la gente como recurso, pero hay una idea ya de varios años que a la gente no se le trate como se trata a los lápices, a los cuadernos, a los ladrillos o a cualquier otro material. La gente es gente y se trata como gente. Hay cosas particulares de cómo se debe tratar a la gente, manejo de equipos, motivación, y son cosas que no se manejan también con los recursos, que se manejan de manera distinta. Los recursos, precisamente como tal, entonces, es un tema que había sido relativamente olvidado. Solamente hablan los estándares de identifica tus recursos y consíguelos, pero temas como almacenamiento, logística, responsabilidad, mantenimiento, son temas que nunca habían tocado ninguno de los estándares. Lo estamos haciendo nosotros ahora. El tema de la sustentabilidad, fuimos la primera estándar a nivel mundial que empezó a hablar sobre el tema de sustentabilidad y lo definió claramente qué son proyectos sustentables, qué sí y qué no es un proyecto sustentable, hablando de ecología, economía y de lo social. Entonces queda muy claro ya que un proyecto sustentable tiene que cumplir con beneficios de tipo social, de tipo ambiental y de tipo económico. Si no lo hace así, podría ser un proyecto admisible, equitativo o viable, o un proyecto social, ambiental o económico, pero no necesariamente un proyecto sustentable. Este es un cambio importante a nivel internacional. También identificamos algo que se llama protocolo, y es que hacer un proyecto aquí en México, hacer un proyecto en la Ciudad de México, el mismo proyecto en la Ciudad de México que hacerlo en Culiacán o hacerlo en Vancouver, en Canadá, es distinto. Es distinto por el tipo de gente, la cultura, el ambiente, la temperatura, el clima, los materiales. Hay muchas cosas que rodean al proyecto que hace que el proyecto sea distinto y tampoco se había considerado. Entonces, factores del ambiente empresarial, procesos de la organización, reglas políticas, inclusive la cultura de la gente, puede modificar la forma en cómo se hace un proyecto, y eso depende del ambiente en el cual está inserto el proyecto. Normalmente eso se dejaba fuera completamente del proyecto. Otro tema que también se había olvidado bastante en esos estándares es el manejo de los costos de una manera más estructurada, lo que se llama ingeniería de costos. Ingeniería de costos tiene que ver con muchas definiciones y muchos conceptos que la gente que se dedica a construcción o ingeniería civil sí los conoce, pero que lo tienen completamente olvidados otras áreas, aeroespacial, farmacéutica, turismo, sistemas. Todos estos manejan este tipo de costos o no los manejan más bien, y los hemos vuelto a traer otra vez o incorporar en lo que es manejo de proyectos. Cualquier persona que se dedica al tema de la construcción, por ejemplo, y que conozca esos estándares, como el caso de Estados Unidos de PMI, claramente te podría decir o afirmar que todo el estándar de PMI es manejar el proyecto, pero cuando tiene que ver la parte de ingeniería de costos, tiene que hacerlo por fuera en otro lado porque lo maneja de manera, no lo reconoce, se tiene que manejar de manera separada. Nosotros lo logramos unir y eso es una parte importante. Todos los proyectos ya generan conocimiento, generan información, generan documentación, y más ahora con las computadoras. Entonces el término de administración del conocimiento es algo nuevo también que no se ha considerado en ningún estándar internacional. Y ahora la misma gestión de la información se vuelve algo importante y algo que también se maneja en este estándar de nosotros. ¿Qué significa la administración o gestión del conocimiento? Manejar temas como la generación de la información o del conocimiento, búsqueda o localización, discriminación, filtrado, detección, organización, clasificación, almacenamiento, seguridad, privacidad, transparencia, propiedad, autoría, distribución, presentación, transferencia y caducidad de la información. Ninguno de estos temas ha sido considerado internacionalmente hasta que nosotros lo comentamos o lo presentamos. Y también la administración del cambio. Por definición, todo proyecto trae algo nuevo, y cuando a veces se terminaba un proyecto, a pesar de que el proyecto se hacía bien y se soltaba al cliente, al usuario o al propietario, tenían problemas para echarlo a andar, para operarlo, para que funcionara. ¿Por qué? Porque del otro lado nadie sabía cómo hacerlo y estaban en contra de los cambios que provocan los proyectos. Cambios de trabajo, cambios de la forma de hacer las cosas, cambios de resultados, cambios de todo tipo.
Entonces, la gestión del cambio también lo incorporamos al manejo de proyectos. Y los procesos que normalmente se han manejado desde el punto de vista en el caso de Estados Unidos es algo que también en todo el mundo ya están empezando a rechazar, la idea de un proceso. Ya lo que dicen, en vez de que me digas que todo lo que tengo que hacer, mejor dime a dónde tengo que llegar y yo lo hago como yo quiero, pero voy a llegar al resultado. Aunque parezca un poco anárquico en esto, en muchos lugares está funcionando y nosotros no dejamos la puerta atrás y nos adelantamos a lo que está ocurriendo internacionalmente desde hace un par de años. Desde hace 5 años nosotros nos olvidamos un poco de los procesos y nos enfocamos a los objetivos o resultados que hay que tener en un proyecto. Pensémoslo de esta manera. Quitamos un poquito la paja y la burocracia y nos enfocamos en resultados. Aquí lo podemos ver en la definición de procesos como lo tiene en el caso del estándar americano de PMBOK, que es entradas, técnicas y procesos y salidas. En el caso de la ISO 21500 se olvidaron de las técnicas y solamente manejan entradas y salidas. Y en el caso de nosotros solamente manejamos las salidas. El objetivo es el plan de comunicaciones y tenemos 250 técnicas para escoger cómo quieres hacer para llegar a este resultado. Hay un tema aquí interesante que es no hacer las cosas es hacer las cosas más simples, pero no significa que sean más sencillas. Para hacer las cosas más simples se necesita trabajar y se necesita capacitarse y educarse mucho. El hecho de manejar procesos, técnicas y competencias de una manera más integral nos da una forma más fácil de llegar a resultados que anteriormente no se tenían. Comentaba hace rato las 250 técnicas que se incorporaron. Y finalmente las certificaciones que estamos haciendo sobre este estándar aquí en México son equivalentes a lo que se está haciendo en todo el mundo también. Las certificaciones que tenemos aquí que hemos definido son equivalentes a las de Estados Unidos, a las de Inglaterra, a las de Europa, a las de Australia. Y en muchos casos tenemos certificaciones que no existen a nivel mundial. Estamos viendo la oficina de proyectos, por ejemplo, o certificaciones para expertos o gente más avanzada que tampoco existen en muchos otros países. El Vademecum es un libro que se puede conseguir vía Amazon o directamente con el instituto. Hay procedimientos de membresías, capacitaciones y certificaciones. Aquí, para evitar ser juez y parte, el instituto no capacita. Hay compañías autorizadas para ese tipo de capacitación y ya lo estamos viendo también con universidades. Entonces, una persona interesada puede irse a capacitar y ya que se prepara, entonces solicita su proceso de certificación vía examinación para el primer nivel, entrevista para el segundo nivel y reconocimiento para el tercer nivel. Hay un proceso definido para cada uno de ellos. No sé cómo vamos en tiempo. Vamos bien. Ok. Pues yo lo dejo ahorita de esta manera. Yo sé que de repente platico muy rápido, es un tema muy apasionante. Créanme que a veces en algún curso que hemos dado lo hemos llevado a 260 horas y seguimos todavía aprendiendo más y seguimos trabajando. Esto, quien realmente se mete al tema de proyectos termina siendo carrera. Tenemos casos, por ejemplo, del director jurídico de la CFE hace varios años que renunció a ser director jurídico de la CFE y salió a armar su empresa de proyectos en el sector de energía. Tenemos casos de investigadores con 2 doctorados en el Instituto de Ingeniería de la UNAM que después de conocer el tema y de entenderlo, se olvidaron un poco del tema de investigación y doctorado y dentro del instituto se empezaron a enfocar más al concepto de proyectos y a la gestión de proyectos. Entonces se vuelve un tema bastante interesante. Por un lado tenemos la certificación, efectivamente, y estamos creciendo a nivel internacional. Este estándar, como comentaba, originalmente se hizo aquí en México con profesionistas mexicanos y mexicanos reconocidos en el extranjero, pero actualmente ya se están incorporando de muchos otros países en completar y mejorar la versión próximamente. Y bueno, esto es un interés muy grande y un reconocimiento muy fuerte que estamos teniendo de la industria a nivel internacional sobre el tema. Me despido entonces ahorita de ustedes, gracias, y esperemos el tema del área de las preguntas y comentarios. Mucho gusto de estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Ailse. Entonces vamos a dejar de compartir para poder estar en la pantalla. ¿Sí? Muchísimas gracias. Maestra Angélica, ¿puede estar con nosotros ahorita para las conclusiones? Aquí estoy. Aquí estoy. Ay, ¿no me veo? No, es que es... ¿Ustedes me dan de alta o qué? No la vemos. Si quiere activar su sí. cámara. Sí.
Ay, ¿qué pasó? Como siempre decimos Me dice que no puedo, ¿tú crees? Pero yo no me salí. No, aquí la tenemos. Ahí está, ya la tenemos. Ok, bien, gracias. A tus órdenes. Vamos a ver si el maestro Edgardo se puede ¿Sí incorporar. me escuché? ¿Sí me conocen? ¿Me escuchan? Escuchamos, ¿puedes? No voy a poner la cámara porque es lo que me causa mucho problema. Perdón, te estoy realmente muy apenado porque ahora sí que la tecnología me ha jugado. Pero bueno, realmente el objetivo de invitarlos a los dos fue, por un lado, que vi la importancia de lo que es un desarrollo de proyectos acertados, hecho del proyectos. Ese fue un proceso que vivió la maestra Angélica, pues casi de inicio, ¿no? Porque realmente hablar de los proyectos, muchas veces, no solo en Jalisco, en todo el instituto en general, ¿no? Eso era una cosa muy interesante. Entonces, para mí creo que era muy bien. No oigo, yo no. Sí. No se oye. No, maestro Edgardo, de verdad que tiene muy mal su comunicación. Voy a tratar de hacer las conclusiones yo, porque realmente está muy mal. Vamos Que son fundamentales en todo ese proceso de la dirección de proyectos. Y por el otro, No se escucha. Bueno, tuvimos problemas con el maestro Edgardo, que ha tenido, pues desde un principio, la parte técnica. Como decíamos, la tecnología no es precisamente, bueno, decía un amigo mío, ingeniero de soporte, decía que la tecnología no tiene palabra de honor. Así es. Y bueno, cuando hablamos de proyectos, maestro Edgardo, yo creo que mejor yo hago las conclusiones, porque usted se escucha sí, maestra, pero muy cortado. Muchas gracias. Ok, vamos a dar un poquito de las conclusiones. Como decía el maestro Edgardo, la importancia de presentar dos ángulos, porque realmente fueron dos ángulos. El del doctor Marcos Orozco, unos ángulos amplísimos, nos habla ya de internacional, nos habla cómo México está siendo un referente para todas estas partes de proyectos. Incluso nos llama mucho la atención saber que hay ideas, como conectaba la maestra Angélica, que las ideas son sumamente importantes, que cómo es esta importancia de las ideas para salirse de la zona de confort y generar lo que ustedes dos, con sus dos partes, traen como lo que es proyectos. Me llama mucho la atención saber que México está poniendo algunos referentes que en otros países pues no se tomaban en cuenta, ¿verdad? Doctor Marcos Orozco. Sí, gracias. Sí, efectivamente es así y eso es precisamente lo que nos ha puesto... mira, los primeros estándares de organizaciones fueron fundadas hace casi 50 años y nosotros empezar apenas con eso estaríamos atrás de todos. Y entonces fueron dos cosas importantes las que hicimos ahí. Una de ellas es, no inventamos el hilo negro, le revisamos todo lo que había a nivel internacional, lo acumulamos o lo incorporamos en un solo documento, pero incorporamos cosas nuevas y eso es precisamente lo que llamó la atención en todo el mundo. Que a muchos precisamente ahora que por la línea que llevaban, pues dejaron atrás otras cosas que no consideraron importantes o se les olvidaron. Y al incorporarlas otra vez, pues entonces está llamando la atención. Así como temas nuevos, vamos, el tema de agilidades y el tema de sustentabilidad son relativamente nuevos, el tema de ingeniería de costos es bastante viejo ya.
Parece que también hay interrupción con Lula. Se quedaron congelados, creo que dice todos. Doctor, ¿sí nos escucha a nosotros? ¿Sí? Ah, entonces es un problema de INSE, ¿verdad? No, el equipo de control aquí sigue. Ah, Sí, déjalo abierto. ¿sí? Se desconectó. ¿Pudiera compartirnos, maestra Angélica, alguna reflexión, algún comentario general? Soy Bueno, Isauro. mira, yo hablé de riesgos porque a veces en instituciones educativas se hace se cree pues que lo que se empezó siempre va a ser para toda la vida. Y en mi experiencia, pues esa institución ya tenía más de 20 años y no se animaban a dar un paso de cambio. Entonces, el ser humano también es, debido pues a su historia de vida, yo tuve mucho que aprender de ellos por entenderlos que tenían temor de que fuera a ser un fracaso. Entonces, pues tienes que, por eso puse, ¿quién no ha apostado capital? ¿Quién no ha puesto una idea en riesgo? Bueno, pues tienes que poner una idea a funcionar, a proyectarla, a hacer todos los pasos que el doctor hizo muy claro técnicamente. Y bueno, yo quise hablar más de la parte del desarrollo de la persona cuando hay esos cambios en una institución totalmente humanista, que es una institución educativa. Entonces, ahí, como decíamos, no son papeles, son personas a las que podríamos poner en riesgo o los procesos que van dirigidos hacia la calidad en esa atención del servicio educativo, pues estaba muy deteriorado, no había credibilidad en la institución y cuando se hizo ese planteamiento, bueno, también se tuvieron que buscar recursos para poderlo llevar a cabo, porque no hubiera sido posible con el propio que se tenía. Entonces, hay varios factores, económico, humano, pero sobre todo eso, humano, y pues lanzarse y hacer un paso adelante en una institución educativa, sí, se piensa que puede ser un fracaso o voy a perder la clientela que son los alumnos, pero yo creo que se debe de tomar el riesgo, pero bajo una planeación muy bien identificada con el diagnóstico y proyectada. Y usted, doctor, pues también creo que es una ciencia lo que expresó usted, cómo lograr ese éxito de los proyectos. Y en nuestro caso, pues tuvimos asesorías muy importantes. Y en este caso, por ejemplo, la distribución de módulos era un aparato fenomenal. O sea, voy a nombrarlo personificándolo, pero Edgardo estuvo a cargo de esa implementación de la distribución de módulos. Y entonces, desde ir a ver el inventario, ir a ver dónde estaban los módulos guardados, los módulos son los libros, pues, pero acá nosotros el material didáctico le llamamos módulos. Entonces, desde ir a ver en dónde estaba guardado, qué requeríamos, todo eso, esa reingeniería que se hizo, pues fue muy bien dirigida bajo un experto externo, pero también dejando fluir adentro el cambio en esos procesos y correr el riesgo. Creo que fue aquí en Guadalajara existe un edificio que lo recorrieron las personas. Fue el arquitecto Matute Remus en los años más o menos 50, 60, se recorrió un edificio completo, así, todo el edificio con mano humana. O sea, no hubo, sí, a lo mejor en aquel tiempo había aparatos, pues, pero
pero más bien fue el ser humano el que ideó, el que hizo ese planteamiento, ese proyecto de recorrerlo. Y yo tuve varios comentarios que me veían otros actores políticos y me decían, es que lo que hicieron ustedes fue como lo que hizo aquí el recorrido de la telefonía. Entonces, sí se corre un riesgo, pero se debe de correr. ¿Para qué? Para mejorar, para hacer un cambio, para hacer una institución certificada y evaluada permanentemente. Permanentemente se tiene que estar evaluando en una institución educativa. Bueno, Isauro González, salgo al rescate. La maestra Lula y el maestro Edgardo tuvieron problemas. Maestra, le agradezco mucho sus comentarios. Yo creo que hay una muy buena oportunidad de seguir creciendo. Tenemos que renovarnos, tenemos que retomar muchas de las cosas. Esta pandemia que tenemos actualmente nos ha obligado casi a la fuerza a repensar muchas cosas, y creo que este es un momento muy, muy importante que podemos tomar como, digamos, como lo que es como una problemática muy importante que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, también es una oportunidad que tenemos todos para seguir creciendo, porque pues no hay de otra, ¿no? Tenemos que seguirle. Maestro, Marcos, por favor, si puede darnos sus conclusiones de esta sesión. Sí, claro. Voy a retomar unas palabras que dijo la maestra Angélica. Hay algo muy interesante, una anécdota que yo casi siempre comento a estudiantes, y es que muchos, mi caso, por ejemplo, yo soy físico, yo empecé en la carrera de física, pero muchos les pasa en arquitectura, ingeniería, en donde se hacen muchos proyectos tradicionalmente. Muchos caemos ahí porque nos gustan las matemáticas, los números, la ingeniería, y como que hacemos un poquito a un lado la gente. Y a lo mejor es bueno para algunos enfocarse y volverse especialistas dentro de esa área, pero cuando terminan moviéndose hacia el tema de proyectos, aquí hay algo indiscutible: los proyectos los hace la gente, los proyectos los pide la gente, y los proyectos los supervisa y los quiere la gente. Entonces tienen que aprender a trabajar con la gente. Y no es lo mismo manejar cemento y electrónica que manejar a la gente. La gente tiene muchas perspectivas y muchas caras, y hay que aprender a saber tratar a la gente. Y eso es lo que puede hacer formar un equipo de trabajo precisamente para sacar un proyecto adelante. Hubo un trabajo muy interesante hace muchos años en Estados Unidos por un psicólogo que lo que hizo fue, voy a ser breve aquí, pero pusieron en prueba de campo hace muchos años, en tiempos de Guerra Fría, un tanque tradicional, un tanque viejo con un equipo de 5 personas que estaban ahí dentro, que ya se conocían de tiempo atrás, casi digamos de guerras atrás, pero era un equipo muy bien formado, y lo pusieron en prácticas con un super tanque nuevo, y le pusieron al mejor conductor, con el mejor artillero, con el mejor estratega, con el mejor de comunicaciones. O sea, formaron un equipo de pura gente experta, y ganó el viejo tanque. Y se les hizo muy raro, y volvieron a revisar y volvieron a echar a andar eso, y volvió a ganar otra vez el viejo tanque. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Un equipo bien formado de personas tiene muchas ventajas por encima de la tecnología. Entonces, eso es lo que muchos tardamos a veces en aprender en el manejo de proyectos, que creemos que con computadoras, dinero, viajes y materiales y todo, con eso saca un proyecto. Eso es necesario, pero es mucho más importante el manejo de un buen equipo de trabajo y el manejo de la gente. Pero dijo muy bien hace un momento cuando estaba en su exposición, las competencias que tienen las personas, las habilidades que han desarrollado, y tener un equipo bien organizado es fundamental para cualquier proyecto, sea educativo, empresarial. Lo fundamental aquí son las personas, como usted bien lo dice, ¿no? Si las personas no están capacitadas y no tienen conocimiento, pueden tener el mejor equipo tecnológico. Sin embargo, si no lo saben abusar y aprovechar al máximo, pues los resultados no van a ser los esperados. Sí, Quiero agradecerles mucho. Eran las mejores personas, adelante. pero ¿Perdón? hay que saberlas integrar. Así es, ahí es donde también, ya para concluir, los expertise de la empresa o de la institución son los que pueden ser el sostén de ese cambio, de ese proyecto. Y reconocerlos, porque no todo se debe de incrustar, sino ya ahí existe la semilla, ahí existe el que va a dar un fruto, ¿no? Exactamente, y lo que hicimos en el instituto es precisamente, por eso se llama estándar, es reconocer las buenas prácticas que hay en todo el mundo para manejo de proyectos
y compilarlas en un solo documento. No es, en ningún caso hubo una persona aquí como experto diciendo las cosas se hacen así y se te hacen como yo digo que se tienen que hacer. El trabajo fue de recopilar información de todo el mundo, de muchas prácticas, de todos lados y decir, esto es lo que funciona en todos lados, esto es lo que funciona en la mayoría de los casos. Entonces eso es lo que puede dar éxito. No tiene caso inventar, repito, el hilo negro. Sí hay trabajos a nivel de investigación que van adelantados para ver qué más se puede incorporar en el conocimiento. Hay técnicas y hay trabajos de investigación sobre eso, pero también hay mucho conocimiento gestado en todo el mundo. No es la primera vez que se construye una casa en alguna parte del mundo, o que se construye una computadora, o que se construye un carro. Entonces, las buenas prácticas en el mundo es precisamente lo que forman esos estándares. Y una certificación lo que está diciendo es que la persona tiene conocimiento de esas buenas prácticas en el primer nivel que estamos manejando al menos nosotros, y en el segundo que tiene experiencia, que es el de competencias. Doctor, ¿puede darnos su correo o algún dato de contacto para las personas que quieran saber más del tema? Sí, claro, pueden verlo directamente con el Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos. La página es del instituto, es el imdp.mx. Y ahí Muy me bien, pueden muy bien. contactar directamente a presidencia@imdp.mx o directamente con marcos.orozco@imdp.mx. Muchas gracias, doctor. Maestra, ¿algún dato de contacto? ¿Algún Sí, teléfono? Algo? mira, mi correo electrónico lo puse en la última lámina, pero si no está a la vista la página es políticaeducativa.perezplazola@gmail.com. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Va a aparecer en el chat Muchas de gracias. YouTube en este momento. Les agradezco mucho su paciencia, su amabilidad de estar con nosotros. El se agradece mucho su presencia en este espacio. Esperamos contar con su presencia nuevamente en algún momento, cuando la tecnología no nos dé tantas sorpresas. Desafortunadamente algo pasó y bueno, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que estuvieron ustedes y les agradecemos mucho. Que Al tengan muy buena contrario. tarde, muy buena Muchas gracias tarde. por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego.